Bueno, pues ya estamos grabando. Saludad también a los que estéis viendo este vídeo en días posteriores. Le decía a los compañeros que para desarrollar esta sesión no va a haber PowerPoint, no va a haber ningún tipo de explicación teórica, sino que todos los conceptos los vamos a aplicar programando, como a nosotros nos gusta. Todos los ejemplos son a base de pequeños fragmentos de código encapsuladas en un main y que hacen una funcionalidad concreta para que vosotros tengáis algo tangible, ejecutable, ¿vale? Concretamente he desarrollado 9 ejercicios, 9 pequeños ejercicios, ¿vale? Venga, espero que os guste. Voy a compartir escritorio. Bien, por favor, ¿alguien me dice si ve el escritorio perfectamente? Sí, se ve. Se ve, se ve. Perfecto, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a empezar. La única peguita es que como he estado desarrollando esto en diferentes momentos durante la semana, pues me ha quedado esto un poco sinuoso. Fijaos, todos estos archivos se corresponden con los 9 ejercicios que os voy a pasar. No os preocupéis, porque en la carpeta en el hilo donde ponga el vídeo, voy a poner el vídeo, voy a poner el proyecto y voy a poner un pequeño documento de texto donde se relacione cada ejercicio, lo que quería explicar y cuáles son los archivos que tenéis que ejecutar, ¿vale? Lo digo para que cuando estéis viendo los archivos, pues sepáis para cada ejemplo qué archivo abrir y qué archivo observar. Incluso si queréis sacarlo en proyectos distintos o en paquetes distintos, pues que lo podáis hacer vosotros tranquilamente sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que ver, ya estuvimos viendo en la parte introductoria que era un hilo, la diferencia entre proceso e hilo, ¿vale? Entonces nosotros en Java sí que podemos lanzar hilos, ¿vale? Entonces yo voy a tener mi main y a partir de mi main voy a lanzar, voy a generar diferentes hilos. ¿Qué para nosotros qué son hilos? Para el que no sabe de programación, para el que lo ve, pues diferentes programas que se ejecutan concurrentemente, ¿vale? Nosotros sabemos que no son esos programas que se ejecutan concurrentemente, no son procesos, sino que son hilos. ¿De acuerdo? Bueno, así que el primer ejercicio. Vamos a ver el ejercicio más fácil de cómo, desde un pequeño main, lanzo varios hilos. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso, para eso voy a hacer el ejemplo hilo 1 y su correspondiente main. Vamos a analizarlo y vamos a verlo en acción. Bien, fijaros, esto es lo más sencillo que hay del mundo. Yo tengo el ejemplo hilo. El ejemplo hilo 1 es el, entre comillas, programa que mi main va a lanzar concurrentemente un número X de veces. 2 veces, 10 veces, 100 veces, 1.000.000 de veces. ¿De acuerdo? En este caso, el programa lo único que tiene es un mensaje que dice hola mundo. Entonces, si yo, por ejemplo, ejecuto este hilo 20 veces, pues me va a aparecer en consola 20 veces hola mundo. Pero no son 20 veces que un solo proceso, en este caso un solo hilo, ejecute un mensaje 20 veces, porque ahí solo hay una línea de código que pone hola mundo, que muestra por pantalla hola mundo. Si yo quiero mostrarlo 20 veces, que tengo que ejecutar 20 hilos y cada hilo que ejecute ese pequeño ejemplo. ¿Cuáles son los elementos básicos del hilo? ¿Vale? Pues la clase que va destinada a ser lanzada múltiples veces como múltiples hilos, fijaros, tengo la definición de la clase y aquí le doy a extends thread. Ya sabéis, lo deberíais de saber de programación, el concepto de herencia que tiene Java. Cuando yo pongo en la cabecera de mi clase, public class, el nombre de una clase, extends otra, todos los atributos y toda la funcionalidad, todos los métodos de la clase que estoy extendiendo, la tengo yo. Ahora os voy a poner un ejemplo, porque me venía a colación con otro programita que voy a hacer, de cómo se implementa, se implementa el extends y cómo se implementa, cómo se hace esto de la herencia, ¿vale? Entonces, la idea es, cuando yo pongo extends una clase, todo lo que tiene esa clase público, es decir, tanto atributos como métodos, los tengo yo también. Entonces, yo para poder generar un hilo de esta clase, extiendo thread, que es la clase que me permite generar los hilos, y en un método run, aquí pongo la ejecución, lo que yo tengo que lanzar en ese hilo, ¿vale? Ese sería
lo que tengo que implementar, las dos cositas muy tontas, en vez de tener un método cualquiera o en vez de tener un main, pues lo que tengo es un método run. Y aquí extiendo de thread. Eso es lo que tiene que tener la clase que vaya a ser lanzada como hilo. ¿Cómo se lanza un hilo? Me voy al main. Pues yo en el main lo que hago es que me genero 1, 2, 3, 4, 5, 20 objetos de esa clase. Fijaros, ejemplo hilo 1, x1 igual a ejemplo new, ejemplo hilo 1. Ejemplo hilo 1, x2 es igual a new, ejemplo hilo 1. Es decir, yo me creo diferentes instancias de la clase ejemplo hilo. ¿Qué me estoy creando? Objetos. Objeto x1, x2, x3 y x4. Y para lanzarlo simplemente es nombre del objeto, punto, start. ¿De acuerdo? El caso más fácil que yo he visto, he sabido haceros, de hacer hilos distintos, ¿vale? Lo ejecutamos. Uepa. ¿Qué he hecho yo aquí? Lo ejecutamos, vamos al main. Ejecuto archivo y me aparecen los 4 lamundos. Cada mensaje corresponde a un hilo. Evidentemente, primer ejercicio. Evidentemente, este ejemplo es demasiado sencillo. Es decir, yo quiero no simplemente hacer fragmentos de código que se ejecuten en varios hilos de forma concurrente. Yo lo que quiero es definir objetos concurrentes. Objetos concurrentes quiere decir que tengan sus atributos, que tengan más métodos, no un método rank, que tenga su información específica, como es los atributos, ¿vale? Que tenga su método constructor. Es decir, yo lo que quiero es tener un objeto, ¿vale? Con su funcionalidad y que ese objeto tenga la posibilidad de lanzarse en multiplayer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una evolución a este ejemplo de hilo básico. Y es, vamos a cerrar para que no se vuelva todo esto muy sinuoso. Vamos a abrir el segundo main y vamos a abrir el segundo ejemplo. Esto no difiere mucho, ¿vale? Si vemos ejemplo hilo 2, no sé si esto se puede ampliar. No. Vemos el ejemplo hilo 2, que ya no era una clase cualquiera que yo lanzaba, sino que ya tiene una estructura de objeto. Fijaos, yo tengo lo de siempre, el nombre de la clase, que extiende de hilo para poder hacer esta cuestión de hilo. Necesito siempre extender de thread. Y además tengo dos atributos. Un atributo es un número, ¿vale? Es decir, para identificar el número de hilos, ¿vale? Es decir, yo cuando lance varios hilos de esta clase, a cada una le voy a poner un número. El hilo 1, el hilo 2, el hilo 3 y el hilo 4. En vez de llamarse nsaludo, debería de llamarse el número de hilo. El número de hilo en el que estoy, ¿de acuerdo? Número de hilo, me gusta casi más. Y aquí... No, perdón. No, perdóname, me he confundido. El número de saludos es cuántas veces quiero que este objeto salude. Perdonadme, ¿vale? Este es el número de saludos que tengo que generar, ¿vale? Bueno, pues entonces tengo un atributo que es el número de saludos. Y otro atributo es el nombre del hilo. Y vosotros me diréis, Fran, pero me estás engañando. Aquí no hay ninguna variable global que se llame nombre. Pues sí está. Porque el nombre es un atributo de la clase thread. Y como yo extiendo de la clase thread, todos los atributos y todos los métodos de la clase thread los tengo yo. Entonces fijaros cómo al método constructor, porque esto es un objeto, al método constructor, ejemplo hilo 2, le paso el nombre que le quiero dar al hilo y el número de veces que quiero que el hilo me salude. Entonces, como yo no tengo la variable nombre, no la he implementado aquí, para yo almacenarla, llamo super. ¿Eso qué significaba super? ¿Alguien me dice que es super? Venga, por favor, alguien que me participe. ¿Qué significaba super? ¿Qué estoy haciendo con super? David, ¿qué estoy haciendo con super? ¿Nos acordamos de la herencia?
Sí, está utilizando la variable que hereda, la variable nombre, es la forma de hacerlo, ¿no? Mira, esto lo que estoy haciendo con la palabra reservada super El, es que estoy el padre, llamando ¿no? al método constructor de la superclase, ¿vale? Es decir, la clase thread tiene un método constructor, thread, al que le paso un nombre. Entonces, cuando hago super, lo que estoy haciendo, esto no es de hilo, ¿eh? Cuidado, que esto no es de hilo, esto es una cuestión específica de herencias. Lo que estoy haciendo es llamar al método constructor de la superclase, es decir, de thread, y pasándole el nombre. De esta forma ya tengo el nombre, el que me han pasado, y el número de saludos, el que me han pasado también por parámetro, ¿vale? Hay que repasarse un poquito el tema de herencias, que es muy importante. En Java, trabajar con herencias es muy importante. Bueno, pues esta parte no la tenía el anterior ejercicio. El anterior ejercicio simplemente era un run con un fragmento de código. Ahora esta es algo más elaborado. Es un objeto que se puede lanzar en múltiples hilos, pero que tiene sus atributos, su método constructor y podía tener método. Y luego ya tengo mi método run, ¿vale? Que es el propio, el que se lanza cuando lanzo el hilo, cuando ejecuto el hilo, que lo que hace simplemente es hacer un bucle for que dé tantas vueltas como número de saludos, yo le estoy pasando aquí por parámetro, y en cada vuelta me dice, hola, me llamo nombre del hilo y te saludo por B1, por B2, por B3, por cuarta, por quinta, por sexta. La idea es que yo en el main me he creado una pequeña array de nombres, también me lo podía haber declarado con enum, con la enumeración. Bueno, pues aquí tengo 7 nombres, ¿vale? Entonces yo me voy a crear 7 hilos. Cuando me cree los 7 hilos, a cada hilo yo le voy a dar un nombre y le doy un número. Aquí le he dado una fórmula matemática que me he inventado, pero le voy a haber dado un número aleatorio de veces que tiene que saludar. Entonces, fijaos, me creo una lista. Esta lista es de tipo list porque me da la gana. Podía hacerla de tipo vector, de tipo array list, de un vector estático, como queráis, ¿vale? Pero la idea, que eso es una cosa que he visto en la práctica, es que cuando yo tengo múltiples hilos, no es demasiado conveniente que cojáis, lanzáis hilos, pom, 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 lanzo, 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 y luego perdéis el control, porque esas variables donde almacenáis el hilo las vais reutilizando. Y al final la habéis perdido todas. Lo ideal es que si yo quiero lanzar X hilos, pues yo almacene, cada uno de los hilos lo almacene en un vector. No lo he penalizado, no lo he penalizado. Pero es bastante interesante que cuando lanzáis X hilos, tengáis un vector de 20 casillas para que al final tengáis todo. Porque en este caso, en la práctica no lo pedía, pero si yo hubiera dicho, cuando finalicen todos los hilos, por ejemplo, consumidores y productores, muestran un mensaje que diga fin de todos los procesos. Eso no lo podréis hacer si no almacenáis todos los hilos en una estructura de datos, ¿vale? Y luego hacéis un método join, que también es un método propio de la clase thread, que es esperar a que termine. Es decir, si vosotros esperáis, recorréis ese vector y en cada casilla del vector hacéis un join, lo que hacéis es que estáis esperando a que todos terminen y después de que todos terminen ya podéis hacer otra cosa o podéis finalizar el programa, ¿vale? Entonces, no he puesto ningún ejemplo porque es que ya no me va a dar tiempo de lo que quiero hacer con el join, ¿vale? Si tengo tiempo os lo pongo como actividad 10 y os la pongo y os la subo para mañana, ¿vale? Pero la idea es que cuando yo lanzo hilos, varios hilos, los almaceno en un vector de tipo thread. Y una vez que lo he lanzado todos, pues lo ideal, aunque no lo pedía en el ejercicio, lo ideal es que hagáis un join para que cuando finalicen todos, pues entonces finalice el main. Porque no queda elegante que el main finalice y que los hilos se estén ejecutando mientras, porque habéis perdido el control. Pasaba lo mismo que con los multiprocesos de la semana pasada. Bueno, en definitiva, me creo un vector para almacenar los hilos. Repito que no he penalizado si no lo habéis hecho, ¿eh? Recorro ese vector, ¿vale? Y en cada casilla del vector voy añadiendo, es decir, para ese número de vectores, para ese número de nombres, que va a haber tanto hilos como nombres, para esos nombres voy creándome el objeto hilo 2, dándole su correspondiente nombre. Y aquí un número que ha sido por i más 1 por 2, por decir algo, podía haber generado un número aleatorio, y lo añado
a mi hilo. Entonces, de esta manera, en este bucle for, lo que estoy haciendo es rellenando el vector de hilos con todos los objetos thread, con todos los objetos, en este caso, ejemplo hilo 2. Y aquí, en este for, lo que hago es que lo voy arrancando con el método start, que es un método propio de Thread. Que lo que hace el método start es llamar al run. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces, vamos a ver esto cómo funcionaría. Me voy aquí. Ejecuto. ¿Veis? Fijaos. El primer hilo que yo me he creado tenía como nombre Fran. Sin embargo, pues, ha entrado primero Pepe. ¿Vale? Luego ha entrado Fran. Todo esto en su primer saludo. Luego, fijaros, aunque ha entrado Pepe en primer lugar, Fran saluda la primera vez y saluda también la segunda. Luego, Pepe saluda la segunda, luego saluda la tercera, la cuarta, se mete por ahí Diosdado, que está de lo último, bueno, está más o menos en la zona media, y saluda por primera vez. ¿Veis? Son hilos que se van entrelazando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el uso de la CPU, en su algoritmo de planificación, que a nosotros no nos interesa ver cómo funciona, eso es propio del sistema operativo, pues le va asignando el tiempo de CPU, el uso de la CPU, según la política que ya tenga, y en un momento dado pues estoy ejecutando un hilo, en otro estoy ejecutando otro, en otro se me cuela 2 veces el mismo hilo y en otro se me cuela 3 veces otro. ¿Vale? Bueno, pues fijaros como aquí, Fran en este caso saluda 2 veces, ¿vale? Pepe saluda 1, 2, 3, 4 veces. Diosdado por aquí saluda 2 veces y por aquí tiene más ejecuciones, ¿vale? Porque según iba aumentando la I, cada proceso nuevo iba saludando más veces. Por aquí entra Amalia, Sandra, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis todos los hilos que se han generado. Y cada hilo se ha ejecutado un número de veces, ¿vale? Hasta aquí bien. Voy muy deprisa, voy bien. Chicos, decirme algo. Bien, bien. Bien. Bueno, pues en los apuntes Perfecto. habéis visto que teníamos dos opciones para lanzar hilos, para crear hilos. Una opción era con la clase Thread, extendiendo de la clase Thread, ¿vale? Pero luego había otra. La que más se suele utilizar, la que a mí me gusta más, la que yo suelo utilizar más es esta. Pero hay otra clase, hay otra forma de hacerlo. ¿De qué depende? ¿Cuál es mejor? Me da igual, cualquiera de las dos se puede utilizar. Pero hay un solo caso, en el que la clase Thread no sirve para lanzar hilo. ¿Vale? Solo hay un caso en el que Thread no se puede utilizar. Yo particularmente lo hago siempre con los Thread, pero cuando se da este caso que os voy a decir, pues entonces tiro de la otra. ¿Cuál es ese caso? Vamos a analizar. Cerramos todo. Segundo ejercicio terminado, chicos. Tercero. Vamos con el tercero. Vamos a ejecutar el tercer main. Opa. El tercer main, alumno 3 y persona 3. Mirad, os planteo este siguiente supuesto práctico, ¿vale? Yo, en algún proyecto anterior, que no tiene nada que ver con PSP, que no tiene nada que ver, en un proyecto mío, profesional, he tenido que hacer una clase persona, un objeto persona, para gestionar información de gente, de personas, ¿vale? Entonces yo me he hecho aquí mi clase persona 3 le he llamado para asociarlo con el número de ejercicio, y los atributos que almaceno son el nombre, la edad y el peso de la persona. Y 200 atributos más. Vosotros no seáis simplistas, es decir, no penséis en este ejercicio. Pensar en lo grande, pensar en un supuesto real mucho más grande, ¿vale? Entonces yo de una persona almaceno un mogollón de datos. Nombre, edad, peso y 200.000 datos. Yo tengo mi método constructor donde le doy los atributos de esa persona y los asocio. Y después tengo pues mi get, mi set y un mogollón de funcionalidad que es la bomba, chulísima, ¿vale? Entonces esta clase persona
vale su peso en oro. Es decir, es un material excepcional. Y ahora a mí me piden un ejercicio. Me dicen, Fran, tienes que trabajar con objetos alumnos. Es decir, tienes que almacenar una serie de alumnos, los alumnos a los que das clase en PSP. Entonces decimos, ostras, los alumnos, hay mucha información, muchos atributos que me valen de persona, pero tengo que almacenar algún atributo más. Hay mucha funcionalidad de alumnos, que es la misma que persona, pero luego tengo que hacer alguna funcionalidad más. ¿Cuál sería la solución? Herencia. Herencia. Entonces yo me creo mi clase alumno y cuando hago public class alumno, hago extends persona. Cuando hago extend persona, todos los atributos de persona los tengo aquí. Todos los atributos, todos los métodos chulísimos, maravillosos de persona, los tengo en alumno. Y luego yo puedo implementar nuevos atributos y nueva funcionalidad. Entre ellas, la posibilidad de hacer múltiples hilos. Fran, perdona que te interrumpa. Al extender de personas ya no puedes extender de TEA. Ahí es lo que voy. Ahí es lo que voy. Ahí es lo que voy. Como a mí me interesa extender de persona, en Java no se puede hacer extends persona 3, thread. Se queja. O no puedo hacer extend persona 3, extends thread. Se queja. ¿Lo veis? Entonces, en ese caso, en el que yo quiero crearme un objeto para lanzar hilo que extienda, en ese caso, no lo hago con el extends thread. Es decir, no voy a hacer este ejercicio de hilo como he hecho los dos anteriores, sino que utilizo el de runable, que es la otra opción que voy a enseñar, que vienen los apuntes. ¿Cómo se hace? Pues sí, es que es muy parecido. En vez de poner aquí extends thread, ponemos implements runable. Runable es una interfaz, ¿vale? Entonces yo lo que hago es implementar la interfaz runable. Si vosotros ponéis directamente aquí implement runable, os va a salir un error, va a decir, oye, Fran, si tú quieres implementar esta interfaz, tienes que poner un método que sea run. Fijaros, si yo esto lo quito, esto ya me dice, oye, máquina, que tú, si decides implementar runable, tienes que implementar sus métodos. Entonces dicen, vale. Y entonces aquí me sale el run. Y entonces yo aquí el run, pues hago la funcionalidad que yo quiero poner, que en este caso es mostrar el nombre de, mostrar el toString, que es mostrar este mensaje, llamar al método toString, que lo que hace es, hola, me llamo Pepito y mi correo es el que sea. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Entonces, Sí, sí. en la clase del hilo, en la clase que yo voy a lanzar con muchos hilos, ¿cuál es la única diferencia? Que en vez de poner aquí extends thread, es implement runable. La única diferencia. Y en el main, pues el proceso de lanzamiento es ligeramente diferente. Fijaos, lo mismo. En mi main, yo tengo mi array de nombres y mi lista de hilos. Lo mismo, no he cambiado nada. Recorro todos esos hilos que yo me voy a crear y ahora lo que hago es, me creo el objeto alumno, llamando a su método constructor, lo mismo, y dándole su atributo, que es el nombre que está en el vector. Yo, como no me interesaba, no le he puesto valores para los demás, he puesto siempre lo mismo, 23 años, 80 kilos de peso, y el correo le he puesto el nombre concatenado con gmail.com. Y el día este, pues no me acuerdo lo que era, la nota, ¿vale? Es que en este caso, no, en teoría, cada uno tendría sus datos, ¿vale? Pero como solo me interesaba mostrar el nombre y el correo, pues ya está. Es un ejemplo sencillo para que no sea muy grande y no perder demasiado el tiempo. Entonces, aquí este hilo, que por cierto, se me ha olvidado almacenarlo,
Estos son los fallos del directo. Este hilo que lo almaceno, pues lo lanzo. ¿Y cómo se lanza? La única diferencia es cómo se lanza. Pues se lanza como. ¿Qué le pasa aquí? Pues que se queja. Bueno, da igual, si esto no es importante. Lo quito esto y ya está. No lo almacenamos. Aunque he dicho que lo almacenemos en vectores, pues da igual, no lo almacenamos. Es por no perder tiempo. ¿Cómo se lanza? New thread. Aquí pongo el objeto este que me he creado, el que es el que implementa la clase runable, punto start. Es decir, que la llamada es así. Esa es la única diferencia. Que si yo en el ejemplo 2 lo que hacía era meterlo en un vector y el vector iba llamando al start, pues aquí en vez de ser nombre del objeto punto start, pues es thread y entre paréntesis nombre del objeto punto start. Esa es la única diferencia. ¿Entendéis que las dos formas son exactamente iguales, pero que tienen una notación diferente? Simplemente es eso, ¿vale? Si contrastamos el main 3 con el main 2, fijaos, el main 2, yo me creaba aquí todos mis hilos y después los recorría y lo que hacía era, para cada casilla del vector, punto start. Y ahora, en vez de para cada casilla del vector, punto start, es new thread, entre paréntesis, cada una de las casillas del vector, punto start. Es lo mismo, es decir, es cambiar esta línea de código por esta línea de código. Es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Cuál es mejor? Da igual, cualquiera de las dos formas de lanzar los hilos es válida. Pero hay un caso en el que solo podemos hacerlo con runable. ¿Cuál? Cuando la clase que quiero lanzar extienda ya de algo. Vamos a ver cómo funciona. Ejecuto. Bien, pues aquí tenéis. He lanzado tanto hilos como nombres y cada hilo ejecuto. El runable lo único que hace es mostrar el mensaje una vez. Pues fijaros, el hilo Fran. Hola, me llamo Fran y mi correo es fran@gmail. Hola, me llamo Pepe y mi correo es pepegmail. Antonio, Diosdado, Miguel, Sandra. ¿Dudas? ¿Dudas por aquí? ¿Ninguna? De momento ninguna, está todo bien explicado. Bien. Ahora vamos a empezar con... ahora mismo, cada hilo hacía una tarea totalmente diferenciada. No estaba compartiendo recursos, no estaba entrando a secciones críticas, ni nada de eso. No gestionábamos exclusiones mutuas, que es una retahíla de vocabulario que David me ha enumerado para que yo le defina. Pero en el siguiente ejercicio, y vamos por el cuarto, ya vamos a empezar las dificultades. Vamos a abrir el ejercicio 4, que es el main 4, el contador 4 y el hilo contador 4. Bien, ahora repito, ahora vamos a dar un salto, ¿eh? Esto ya no va solo de hilos, sino que ahora tenemos que compartir, ¿vale? Y el tema de compartir a nadie se nos da bien, así que tenemos que organizarnos bien. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con un recurso compartido, ¿vale? Entonces, yo tengo un recurso compartido que le he llamado contador. Ese contador, básicamente lo que tiene es un atributo que se llama contador, ¿vale? Además, se inicializa a 0. El método constructor no hace nada porque el atributo ya está inicializado a 0 aquí desde el principio. Y tiene dos métodos que operan, tiene tres métodos, mejor dicho, que operan sobre ese contador. Un método incrementa el contador en una unidad, otro método lo decrementa y otro método devuelve el valor, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que todos los hilos van a tener el mismo contador. ¿Por qué? Porque yo en el main, si os dais cuenta, cuando yo me creo todos mis hilos, uno de los atributos que yo le doy es el contador. Fijaros, yo en main me creo un contador.
un objeto. Yo hago una sola instancia del objeto contador. Una sola instancia, que le llamo mi contador. Y esa sola instancia, cuando yo creo los 100.000 hilos, le doy el mismo contador. Luego, eso es un recurso compartido. ¿Vale? Eso es el ejemplo, David, de una de las definiciones que me pedía. Recurso compartido. Una cosa, bien sea física, bien sea lógica, en este caso es lógica, que comparten varios hilos. Entonces, fijaros, yo me creo una serie de hilos, total, en concreto 5, aquí he puesto 5, y me creo 5 instancias del objeto hilo contador 4, pasándole mi recurso compartido, este es el número del hilo, y este número es un número aleatorio que dice, no me acuerdo, que dice la operación que voy a hacer, ¿vale? Aquí esto es un número aleatorio entre 1 y 2. Entonces, si es un 1, llamo al método de incrementar, y si es un 2, llamo al método de decrementar. Entonces, fijaos, cada hilo que me hace sobre el recurso compartido, si vale 1, le aumentan una unidad, si vale 2, lo decrementa. ¿Vale? Y aquí tenemos el hilo. Bueno, aquí tenemos el hilo. Fijaos, es un objeto que extiende de thread y tengo el número del contador, el número del hilo, la operación que voy a hacer, 1 para sumar, 2 para restar, y el objeto contador, el recurso compartido. Mi método constructor, que le da los valores, y ahora aquí el run lo que hace es, durante 5 veces, es decir, que va a hacer 5 operaciones, cada hilo hace 5 operaciones. Aquí lo que hace es mostrar cuál es el contador que estoy, es decir, cuál es el hilo, el valor que tiene actualmente el recurso compartido y la operación que voy a hacer, ¿vale? Aquí espero un tiempo para que esto se simula que hay 200.000 instrucciones más. Y ahora, si la operación es 1, llamo del recurso compartido al método incrementar, y si no, es 2, llamo al decrementar. Y después muestro cuál es el valor que queda después de haber hecho ese incremento o decremento. ¿Vale? Fijaos que aquí no he metido nada de sincronización. Aquí es totalmente libre. Cada hilo coge su recurso cuando le da la gana, ve el valor, lo muestra, hace la operación y muestra el resultado. Sin ningún tipo de sincronización. ¿Esto saldrá? ¿Saldrá bien? ¿Lo normal qué es? Pues que cuando entre un hilo, muestre el valor, el 5, haga la operación, aumentar, y muestre el nuevo valor, el 6. Haga las 3 cosas y ya deje que entre otro. Eso es lo que yo quería hacer. ¿Pero eso lo hace? Creo que no. ¿Ejecuto? Pues parece que no. Fijaos. Bueno, vamos a ver que acabe esto. Fijaos. Llega al hilo 1. El valor inicial es 0 y quiere hacer una resta. Ahora lo normal es que haga la resta y que muestre el nuevo valor menos 1. Pues no. Antes de hacer eso, se cuela el hilo 5, ve, antes de que modifique el hilo 1 el valor, ve que es 0. Y ahora le quiere hacer una suma. Pero es que antes de hacer cualquier tipo de operación, entra el hilo 4, ve otra vez que es 0 cuando ya se ha modificado 2 veces supuestamente, y ahora quiere hacer aquí otra suma. Entra el hilo 3, entra el hilo 2. Total, que al final el contador 1 le da el valor 1, aquí, en un momento X, muestra que el valor es 1, cuando el valor no tengo ni idea de lo que es. Porque en teoría, lo que iba a hacer el hilo 1 es que había visto un 0 que quería restar. Luego aquí, supuestamente, el hilo 1 lo que tendría que mostrar es menos 1. Y sin embargo muestra 1. ¿Por qué muestra 1? Pues porque se le han colado operaciones entre medio. ¿Vale? Eso no está bien. ¿Hasta aquí se entiende o no se entiende? Sí. Vale. Otro concepto de David. Bueno, ya sabemos el recurso compartido. ¿Qué es una sección crítica o trozo de código crítico? Pues un fragmento de código que tenemos que proteger. Esto
es la sección crítica del problema. ¿Vale? Cuando yo entro a trabajar con el contador para mostrar su valor, yo tengo que sincronizarme para que si entro, nadie más entre hasta que muestre el valor, modifique el valor y vuelva a mostrar el resultado después de la operación. Cuando termine con eso, entonces suelto el recurso, que es el contador, y el resto de hilos ya podrán acceder a la sección crítica, al recurso, al trozo de código crítico. ¿Vale? Ya llevamos 3 definiciones. Para eso, en la literatura, se llama que el semáforo concreto que hace eso tiene un nombre. Como es tan famoso porque se utiliza tanto, se llama el semáforo de exclusión mutua. ¿Vale? El semáforo de exclusión mutua lo que hace es comprobar antes de la sección crítica que no haya nadie haciendo uso de ella. Y si no, me quedo bloqueado, me quedo esperando. Y cuando acabo de ejecutar la sección crítica, libero ese recurso para que otros que estuvieran esperando lo puedan usar. ¿Ahora ha quedado claro? Ya sabemos lo que es recurso compartido, ya sabemos lo que es exclusión mutua, ya sabemos lo que es sección crítica o trozo de código crítico. Y eso lo que estoy haciendo con la exclusión mutua es la protección de la sección crítica, que era otra definición. Creo que ya te he definido casi todas las que me pedía. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues vamos al ejercicio 5. En el ejercicio 5 voy a reaprovechar el contador 4 porque es una chuminailla campestre, lo he reutilizado, ¿vale? El contador sigue estando aquí, más que nada para no saturaros de código, ¿vale? Este es el mismo, pero ahora voy a ejecutar el hilo contador 5 y el main 5. Bueno, pues el contador 4 es exactamente igual como que lo he reutilizado. El main 5 también es exactamente igual, ¿vale? Lo único es que en vez de llamar al hilo contador 4, pues llamo al 5, ¿vale? Pero el main es el mismo, no tengo nada que explicar. El contador 4, repito que es el mismo porque es que de hecho es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el hilo contador 5 protejo la sección crítica con una exclusión mutua. Y esto es lo que se llama un monitor. Synchronize, y entre paréntesis pongo el elemento compartido, ¿vale? El objeto compartido. La sintaxis es synchronize, sincroniza, yo que de inglés no sé mucho, y entre paréntesis el objeto compartido. Entonces yo pongo esto y entre las llaves meto la sección crítica. La sección crítica, vosotros tenéis que tener en cuenta que la sección crítica es un fragmento de código que cuando un hilo lo está ejecutando, todos los demás, si quieren hacer uso de él, están parados. ¿Vale? Cuando yo trabajo con hilos, es para conseguir el tiempo de ejecución más rápido del mundo. Entonces, claro, es contraproducente que si yo hago 20 hilos para ir más rápido, que tenga hilos parados. Luego, tengo que optimizar mucho lo que pongo en ese fragmento de código. Es decir, yo no puedo poner un programa entero dentro de una sección crítica, porque entonces no estaría trabajando con hilo, estaría haciendo el tonto. Entonces, hay que optimizar muy mucho lo que yo pongo en esa sección crítica, ¿vale? Eso es una cosa que no lo hemos metido en la rúbrica, pero deberíamos de haberlo puesto, ¿vale? En la rúbrica de la actividad. Entonces, es lo mismo, es decir, el ejercicio 4 con el ejercicio 5 son lo mismo, salvo que la sección crítica la he sincronizado con el monitor, ¿vale? De esta forma, el código o el monitor reentrante, otra definición que me preguntaba David, está protegida. ¿Qué es el monitor reentrante? El monitor reentrante es el monitor concurrente, es decir, es el fragmento de código que forma parte de la sección crítica que se va a ejecutar concurrentemente, ¿vale? Entonces esto es más o menos los mismos conceptos pero con nombres diversos. ¿Pero esto funcionará? Pues ya veréis que sí. Fijaros ahora como esto ya es otra cosa. Fijaos,
contador 1. Entra el hilo 1 a la sección crítica. Y no lo suelta. Hilo 1, entra. El valor es 0. Voy a hacer una suma. Pues hasta que no haga la suma, 0 más 1, 1, y muestre el resultado, no suelto. Entonces, el hilo 1 ya se ha ejecutado una vez. Ahora, tengo opción de dar una segunda vuelta o de que entre en otro hilo. En este caso, entra el hilo 1 una segunda vez. El valor ahora es 1, vuelvo a hacer una suma, luego el valor queda 2. Ahora, en vez de dar la tercera vuelta, el hilo 1, porque si no recuerdo mal, daban 5 vueltas cada uno, ¿veis? Ahora entra el hilo 2. Entonces el hilo 2 dice, el valor ahora mismo es 2. Pero ahora voy a hacer una suma. Luego, ahora vale 3. Sale de la exclusión mutua y entra el hilo 5. El hilo 5 dice, se da cuenta de que el valor es 3. Ahora quiero hacer una resta. Pues ahora el valor es 2. Ahora vuelvo a hacer otra iteración en el hilo 5. Después hago una iteración del hilo 4. Después hago el hilo 3. Pero fijaros cómo esto va siempre por pareja. Muestro, calculo, muestro. Y después ya que entre otro. Que eso no pasaba antes. Eso es No, perdona que te interrumpa. A ver, para nada, para nada. No me sino que lo tienes. Al principio, por ejemplo, cuando entra dos veces el hilo 1, eso sería un monitor reentrante, ¿no? Porque no sé, es decir, puede entrar varias veces. Exactamente. El monitor reentrante es el hilo que va a entrar concurrentemente a la zona Por eso lo he puesto en un bucle. Vale, vale. Y después, cuando hablabas del tema de la sección crítica, está la exclusión mutua, pero hay otra cosa que viene en los apuntes que habla de la condición. Aguanta. ¿Qué me has dicho? Perdona, que no te he escuchado. Sí, la condición. En los apuntes viene bueno, que para proteger una sección crítica pues, utilizamos el mecanismo de la sincronización que se consigue mediante la exclusión mutua. Es esto. La exclusión mutua es sincronización. Y la condición, en los apuntes se menciona también la condición. Y no sé muy bien qué es lo que... Pues mira, ahora mismo no sé por dónde va eso. Si me lo dices luego en el chat exactamente por dónde viene y me lo contextualizas, te lo digo, ¿vale? Ahora mismo Vale. te voy ganando todavía 5-1. ¿Vale? Bueno, seguimos. Bueno, para hacer la sincronización, hay dos opciones. En los apuntes veis que para hacer el synchronize lo podemos hacer de dos maneras. Una forma es encerrando un fragmento de código que está dentro de un método, dentro de un main, dentro de un round, en esto, en synchronize. ¿Vale? Esa es una forma. La otra forma es declarar métodos synchronize. ¿Vale? Es decir, ¿cómo podríamos hacer esta forma? ¿Cómo podemos hacer el mismo ejercicio? Pero en vez de con fragmentos encerrados en synchronize, con métodos synchronize. Pues lo tenemos en el ejercicio sexto. El ejercicio sexto tiene main 6, contador 6, hilo contador 6. Bien. La forma de resolver eso ahora es, yo tengo un contador que ahora tiene métodos, pero los métodos son synchronize. ¿Vale? Entonces, lo que antes hacía en el hilo, digamos, ahora lo estoy haciendo aquí. Es decir, ¿veis? Aquí en el método este de incrementa, lo que hago es concateno en un gran string el número de contador, el valor y la operación que voy a hacer. Duermo, aumento el contador porque estoy en el método incrementa y concateno el nuevo valor del contador. Y luego lo retorno para que el hilo lo muestre por pantalla. Mientras que el método decrementa, ¿vale? Lo que hace es, en una cadena de caracteres, concatena el valor actual, la operación que voy a hacer, que es decrementar. Lo decrementa y por último le concatena el nuevo valor y lo muestra, ¿vale? Para que después
el hilo lo muestre por pantalla. Fijaros que el método decrementa y el método sincroniza, perdón, y el método incrementa están como sincronizados. Entonces, fijaros como la clase hilo ya en el RAM ya no hay el sincronice, sino tiene su bucle for. Y ahora, si la operación es 1, llama al método incrementa, y si es 2, llama al método decrementa. Pero aquí no pongo el sincronice. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de dos maneras. Lo que no está bien, y no sé, es un bug de Java sí, de Java o de la clase Thread. Lo que no está bien es que lo pongáis dos veces. Porque en la práctica he visto muchas veces en el productor consumidor que en el fragmento de código en el consumidor, donde hacéis toda la operativa, en el consumidor ponéis un fragmento de código con sincronice y después en la clase compartida los métodos de añadir o disminuir elementos del recurso compartido también lo ponéis sincronice. Lo estáis sincronizando dos veces. Yo no sé por qué motivo no falla y no produce un interbloqueo, pero debería de fallar. Y no está bien que lo hagáis así. O bien, encerráis un fragmento de código con sincronice, y ese fragmento de código puede llamar a los métodos que le dé la gana, o bien, el fragmento de código que sea, no le ponéis sincronice, llama a métodos y los métodos sí va a sincronizar. Pero no se hacen las dos cosas. O bien en ejercicio 5 o bien en ejercicio 6, cualquiera de los dos está bien, pero hacerlo a los dos no está bien. David. Fran, no es que en la práctica creo que más o menos en las ayuditas esas que te va poniendo, más o menos para guiarte y tal, creo que viene para que lo pongamos en los dos sitios, o las pistas que dan, ¿no? Pues es un error. Lo tendría que ver, pero Entonces creo que por ahí puede ser que... lo que intentaba hacer es que la práctica 2 no la hice yo porque estaba todavía de permiso, ¿vale? Pero yo creo que lo que intentaba hacer el profe que la diseñó era dar dos alternativas, pero no hacerlo las dos. ¿Vale? Claro, tú lo vas siguiendo más o menos, paso por paso, y te da la impresión de que lo tienes que poner. Bueno, pues De que- estará mal redactado. Intentaremos redactarlo mejor la próxima vez, ¿vale? Pero no se puede hacer así. Vale, vale. Ahora ya ha quedado claro, ¿no? Pues no se Sí, puede sí. hacer así, de verdad. Pregunta. Vuelvo a la versión anterior. Fijaros que yo aquí he dicho que iba a hacer exactamente lo mismo, que iba a cambiar el sincronice de un sitio a otro, pero no lo he hecho exactamente así, os he medio engañado. Mirad, si yo me voy al hilo contador 5, fijaos cómo y al contador 4, fijaros cómo el hilo contador 5, el fragmento que sincronizaba, hacía todo. Veía el estado del contador, dormía, llamaba al incrementar o al decrementar y aquí mostraba el nuevo valor, las tres cosas. Mientras que el contador lo único que hacía era aumentar o disminuir. ¿Vale? Mientras que en la versión nueva, en el hilo 6, el RAM lo único que hace es llamar a uno o a otro aquí. Y es el contador 6 que es el método sincronizado, el que muestra el valor, hace la operación y lo suma. ¿Vale? Entonces, no es exactamente lo mismo. Entonces me podríais preguntar. Como no me lo preguntáis, yo lo pregunto yo. Yo podría coger aquí el contador 4 directamente. Poner aquí synchronize. Vale, me falta una Y. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Y quitar esto. Bueno, me faltaría el apartado este del... Bueno. Y quitar esto. O eso no se puede hacer. ¿Eso estaría bien? Venga, ¿quién se atreve a decirlo?
Os lo digo yo, no estaría bien. ¿Por qué? Porque la forma esta, yo tengo todo este bloque sincronizado. Desde esta instrucción hasta esta, lo tengo sincronizado. Si lo hago como lo acabo de plantear, yo, cuando hago el getValor, está sincronizado. Pero dejo de estar sincronizado aquí, y aquí cuando llamo al incrementar o al decrementar, vuelvo a estar sincronizado. Y después cuando muestro el getValor, vuelvo a estar sincronizado. Es decir, a mí no me interesa tener de un fragmento de código de la sección crítica sincronizado en momentos puntuales. Yo quiero que el fragmento completo esté sincronizado. Si no, no vale. Vamos a dejarlo todo como estaba. Vale. Bueno, vamos muy mal de tiempo. Cerrar todo. Vamos a ver, más cositas. Voy a ir muy rápido, hasta aquí la sincronización relativa a la exclusión mutua, ¿vale? Ahora, esto no me va a dar tiempo a explicarlo, ¿vale? El ejercicio 7 es un ejemplo de interbloqueo, ¿vale? Un interbloqueo se produce cuando varios hilos se quedan todos bloqueados. Entonces, ninguno puede promocionar. Entonces, si nos vamos aquí al main interbloqueo, fijaos, yo tengo aquí 2 hilos que los lanza a ejecución. Pues cuando lo ejecuto, se me queda parado, ¿vale? Porque los dos se quedan bloqueados. ¿Cuándo se produce eso? Pues cuando, por ejemplo, aquí hay un método que, en este caso, en vez de tener solo un recurso compartido, tengo dos. Fran y Amalia. Son dos objetos compartidos. ¿Lo veis? Entonces, si yo me sincronizo con Fran, paso, pero los demás ya no pueden pasar. Si después luego yo me sincronizo con Amalia, ¿vale? Pues os explico el caso. Yo tengo el método 1, me sincronizo con Fran y después con Amalia. Y yo tengo el método 2, que primero se sincroniza con Amalia y después se sincroniza con Fran. Vosotros imaginaros que estos son dos hilos. Un hilo ejecuta el método 1 y otro hilo ejecuta el método 2. Entonces, ejecuto el método 1. El hilo 1 ejecuta el método 1. Se sincroniza con Fran, luego nadie más puede entrar a Fran y está aquí durmiendo. Mientras que está durmiendo, el hilo 2 se ejecuta el método 2, se sincroniza el método Amalia, luego Amalia se queda bloqueada y está durmiendo. ¿Qué pasa? Que el recurso Amalia está dedicado al hilo 2 y el recurso Fran está dedicado al hilo 1. Cuando Fran deja de dormir y entra el recurso Amalia, se queda parado, se queda bloqueado porque lo está haciendo uso el método 2. Y cuando el método 2 quiere entrar al recurso Fran, se queda bloqueado porque el Fran lo tiene el hilo 1. Entonces, el hilo 1 está bloqueado, esperando, está haciendo uso de un recurso y esperando a otro, mientras que el hilo 2 está haciendo uso del otro recurso y esperando al 1. Y ahí se quedan interbloqueados. Tengo que ir muy rápido, chicos, lo siento. Ahora, ejercicio 8. Ya sabemos cómo nos sincronizamos con la exclusión mutua, que es con el synchronize. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner otros mecanismos, otras condiciones para acceder o no acceder a un recurso? Que a lo mejor, David, eso de la condición va por ahí. Pues podemos utilizar la clase semáforo, la clase... ¿Cuáles son las otras que había en los apuntes? Changer con Don Latch y Secret Barrier. Efectivamente. Pues yo la que os recomiendo es que utilicéis exactamente semáforo, exchange, etc. Que utilicéis white, en los métodos white, notify y notify all, ¿vale? ¿Por qué? Pues mirad, las clases semáforo, exchange, son clases específicas que han hecho para gestionar semáforos. Mientras que los métodos white, notify y notify all son métodos que forman parte
del objeto genérico de Java, que es el objeto object. Es decir, cualquier objeto tiene acceso a un método white, a un método notify y a un método notifier. Luego es más natural. Java recomienda, el estándar recomienda el uso de esos métodos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? En el ejercicio 8, lo que tenemos el siguiente ejercicio. Directamente os lo muestro, o lo ejecuto, ¿vale? Porque el 9 es la resolución de esto. Fijaos, el ejercicio 8, bueno, antes de nada voy a acabar voy a terminar con el interbloqueo de antes. Mirad, el ejercicio 8 es muy sencillo. Yo tengo dos hilos, uno muestra la A y otro muestra la B. La letra A o la letra B. Y yo lo estoy ejecutando muchas veces. Es decir, el hilo A hace un bucle que muestra 10 veces la A y el hilo B muestra 10 veces la B. En realidad, solo es un hilo que lo llamo dos veces. A uno le paso la A, ¿veis? A uno le paso la A y a otro le paso la B, ¿vale? Sobre un objeto compartido, que es OBJ. ¿Vale? Bueno, pues esto está perfecto, esto funciona perfectamente. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera sincronizarlos? ¿Sincronizarlos para qué? Ya están sincronizados, ya tienen el synchronize, es decir, cuando estoy pintando la A, pues el otro proceso está esperando. Cuando acaba el proceso A, entro en B y ejecuto y pinto la B. Cuando no, ejecuto la A. Cuando no, ejecuto la B. Pero ahora lo que quiero es hacer un semáforo para que se muestre una A, una B, una A, una B, una A, una B. ¿Para eso qué tengo que hacer? Cuando yo quiero pintar, me espero a que pinte el otro proceso. White. Y cuando el otro proceso haya pintado, notify, me da paso. White es espero. Y porque tengo que hacer, tengo que entrar a esa cosa que tengo que sincronizarme con el otro proceso. Y cuando he hecho ese recurso compartido, lo he utilizado, notify. ¿Para qué? Para darle paso al que está esperando. ¿Vale? Entonces, esto no es lo que quiero. Quiero A, B, A, B, A, B, A, B. La solución y el fin de la clase lo tenemos aquí. El objeto compartido me sirve el mismo que antes. Bueno, pues fijaros, muy rápido, ¿vale? El objeto compartido... compartido 8. El objeto compartido 8, el recurso compartido, no es más que un método que pinta el mensaje, ¿vale? No tiene más. Ahora, el hilo. Esta es la parte importante, ¿vale? El hilo. Lo primero, se sincroniza, ¿vale? Cuando yo estoy haciendo, cuando un hilo entra al recurso compartido, no puede entrar el otro, ¿vale? Tengo dos hilos, el A y el B. Vale. Ahora, yo quiero mostrar la A. Quiero mostrar 10 veces la A, ¿eh? Hay que mostrar 10 veces. Bueno, pues entonces, voy a entrar a la A. Bueno, hago uso del recurso compartido. Nadie me lo impide, ¿vale? O, por cierto, synchronize, ¿vale? Cada vez que entra un hilo, me paro. Pinto la A. Me duermo. Ya he terminado de pintarla. ¿Lo veis? Este es un if si es una A para el hilo 1 y para el hilo B es la B, pues muestro la B. Es decir, es o esto o esto. Ahora, una vez que ya he hecho el recurso compartido, es decir, o imprimir la A o imprimir la B, notify. Notify para que entre el siguiente hilo. Y yo me espero. Es decir, no voy a dar la siguiente vuelta hasta que entre el otro. Cuidado aquí, este concepto es muy importante, señores. Si yo entro, yo soy el hilo 1. Synchronize. El proceso 2 está parado. Está ahí en Synchronize, está parado. Pinto la A. Notify. Notify. Le doy paso. Pero cuidado, que el notify es con el white. El notify da paso al white. Pero el otro sigue aquí parado. Es aquí, cuando yo me bloqueo, cuando yo hago el white, cuando yo hago el white y me quedo parado en el hilo 1, automáticamente el white, además de ordenarme que yo me espere, hace que el otro hilo pase a la zona de exclusión mutua, ¿vale? A la zona compartida, ¿de acuerdo? Entonces,
el que hace uso de la zona compartida entra, pinta la B, me da paso a mí para dar la siguiente vuelta y cuando yo voy a dar la siguiente vuelta me quedo aquí sincronizado parado. Y cuando él entra a su while para detenerse, me da paso a mí a este synchronize. Entro a pintar yo la A, notifico que ya está la A pintada, que ya me he salido del recurso, que ya puedes pintar tú, y me quedo aquí bloqueado, de la forma que el otro se vuelve a pasar aquí y vuelve a pintar la B. Ahora, y con esto terminamos la clase, no puedo ni despedirme, perdonadme, que voy 5 minutos tarde. A, B, A, B, A, B. Chicos, perdonadme que vaya tan deprisa. Mañana voy a poner el vídeo. Voy a poner el proyecto completo y una chuletilla, pasado a ordenador, por supuesto, con cada ejercicio, para qué servía y cuáles son las clases Java. ¿Vale? Perdonad que no pueda resolveros las dudas, me lo ponéis en el foro, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.